del alto clero contrastaba la escasez en la mesa de los humildes. Normalmente solían hacerse 2 comidas diarias. El desayuno consistía en migas y la cena en olla. En verano, sobre todo en el sur, se consumía vinagrillo, precedente de nuestro gazpacho, pero sin la incorporación aún del tomate. Pero de todos los guisos, el más renombrado del siglo de oro fue la olla podrida. La princesa de los guisados, como la calificó Calderón de la Barca, consistía en una mezcla de verduras y hortalizas que se cocían a fuego lento durante un día o 2. A la mezcolanza de legumbres había que añadir la carne de cerdo, ternero o de lo que hubiera, si es que la había, ya que la escasez o abundancia de esta definía el estamento social de quien elaboraba la olla podrida. En el clero también había diferencias en la mesa, y mientras en los monasterios de Alcántara, Guadalupe, Silos o las Huelgas sus despensas podían compararse con las de la nobleza, en los conventos humildes los frailes comían guisos de habas, garbanzos y altramuces, mezclados con pan, gachas o migas. La carne era casi imposible verla en la cocina de los pobres, salvo gatos, perros o alguna que otra rana. Cualquier cosa era aprovechable en el siglo de oro para calmar el hambre del pobre. Lo único que pretendo desde hace años es descansar y calmar el hambre, eso sí. Porque el hambre... Vuestras excelencias no lo saben, pero el hambre se agarra a las tripas como un gato rabioso y no hay manera de que la suelte. Contra ella no se han inventado medicinas. Puede que haya equivocado el camino, no lo sé. Porque soy hombre de pocas luces, pero solo he buscado eso, calmar el hambre y descansar. El ayuno forzoso que gran parte de la población sufrió, al margen de preceptos religiosos, obligó a muchos a la mendicidad, sobre todo en grandes ciudades como Sevilla, Toledo o la Corte de Madrid. Para paliar esta situación, en Inglaterra la caridad se organizaba por las parroquias. Por el amor de Dios, dadnos un poco de pan y algo caliente. En el caso español eran sobre todo los conventos los que daban la denominada sopa boba, que no llevaba apenas sustancia, pero al menos calentaba el estómago. Esta es la sopa que da el convento. ¡Qué olorcillo! Decidme, hermano, ¿vivís solos? El hambre alimentó uno de los géneros literarios más emblemáticos del siglo de oro, la novela picaresca, como este pasaje del Lazarillo de Tormes. Y fue así que después de Dios, aquel me dio la vida y a pesar de ser ciego me alumbró y me enseñó a vivir. Más verdad es que me enseñó a fuerza de engaños, de coscorrones, de hambre y malos tratos. Cierto día estábamos en un mesón y dióme un pedazo de longaniza para que lo asase. ¡Eso! Longaniza.
cosa que rica, ¿verdad? Cuando ya había chorreado la grasa sobre los trozos de pan, el ciego se comió las pringadas. Saca un maravedí de la bolsa y me dice: Lázaro, trae un cuartillo de vino. Lazarillo, trae un cuartillo de vino. Fui por el vino y de camino me comí ¡la longaniza! Cuando volví, hallé al pecador del ciego que tenía entre dos rebanadas de pan apretado el nabo. Fíjate, al que no había conocido como tal por no haberlo tocado con la mano. Al morder las rebanadas, pensando llevar también parte de la longaniza, se quedó frío. Con el frío, nabo. Mordió. Fíjate. ¿Qué es esto, Lazarillo? ¿Yo qué tengo que ver si vengo de comprar el vino? ¿Alguno estaba por aquí? Por cruzarse haría esto, no sé. Juré y perjuré que yo no le había dado el cambiazo, más de poco me valió, pues a la astucia del maldito ciego nada se le escondía. Se levantó. Me agarró por la cabeza y empezó a olerme. Con esto y con el miedo que yo tenía, la maldita longaniza que aún no se había sentado en el estómago, y el ciego insistía y la longaniza bailaba, y el ciego más, y la longaniza oía al ciego y le contestaba: aquí estoy, soy tuya. Despósame. Ay, y el ciego estaba empapado. En vista de su maltrato me determiné a dejarle, mas no sin tomar ajustada venganza. El pan, al que antes nos hemos referido como alimento básico, tenía distintas calidades. Así, las clases pudientes comían pan blanco, elaborado con harina de trigo, y que solía hacerse en las mismas casas. El pueblo, al contrario, comía pan moreno y normalmente mezclaba trigo con centeno, cebada o mijo. Junto al pan, el otro pilar básico de la alimentación seguía siendo el vino, considerado más alimento que acompañamiento en las comidas. La gente humilde solía adulterar el vino con agua y especias, como el aguapié, brebaje elaborado al exprimir el orujo de la uva después de empaparlo con agua. Otras adulteraciones eran la carraspada o el hipocrás, mezcla de azúcar, canela y otras especias junto con el vino añejo, blanco o tinto. ¡Vino añejo! De los viñedos de la Velilla. ¡Vecinos! ¿Quién compra del arcipreste? ¿Para dónde va? Miro donde quisiera ir. ¡Blanco! ¡Garnacha y arbrillo! ¿Quién compra, vecinos? ¡De los bodegas de la Velilla! ¡Vino añejo! ¡De mi señor arcipreste! ¡De San Salvador, el mejor vino que hay en Toledo! Al margen de adulteraciones, también se bebían buenos vinos en la monarquía hispánica, como los de Toledo, el de Valdemoro o el de San Martín de Valdeiglesias, considerado el néctar de las fiestas cortesanas. Si Padilla y los suyos hubieran sido más prudentes, no nos veríamos ahora como nos ven. ¿Y cómo nos vemos, según vuestra excelencia? Despreciados por el emperador, que no quiere asistir a las cortes en Toledo. Ya estamos dando vueltas a lo mismo. Al comercio, la decisión del emperador de retirar los privilegios a Toledo le perjudica mucho. No echemos todas las culpas a los comuneros. ¿Y a quién hemos de echárselas? No os acaloréis, esposo mío. Me acaloro cuando, llevando razón, intentan rebatir. El vino
Además, se erigió en estandarte de todo lo que significaba Castilla, y así, los nacionalistas castellanos, los comuneros, detestaban la cerveza que Carlos V había traído desde Flandes. El amargor del rubio brebaje, venido de los Países Bajos, no podía compararse, según los comuneros, con los ricos caldos de Alcalá de Henares, Valdepeñas o Cariñena. La paz del Señor sea con vuestra merced. Santas y buenas, señor arcipreste. ¿Va muy lejos? A la venta del Romeral, a vender agua de la fuente del capellán de Los Ángeles. Buena agua es esa. La mejor que hay en Toledo. Yo también voy a la venta, pero no a vender agua, sino a beber vino. Mejor negocio es. Si me alcanza vuestra merced, le invito a una jarrilla. ¡Quede con Dios! Que él le acompañe, señor arcipreste. Las ventas, tabernas y figones ofrecían al viandante alimento y vino, donde los taberneros contribuían a la picaresca de la adulteración del vino, con agua de esparto, yeso, cal o clara de huevo, y así hacían parecerlos de mejor categoría. La taberna hispana, además de ofrecer vino, era lugar de encuentro, de risa y de cante. A esta recién casadita la quiero conocer yo, que a su hermana la soltera la conozco algo mejor. Trae acá una jarrilla, Teresa, se la debo a ese hombre. Y otra para mí. Rosquillas en cuento, como con... Aún no fue la de antes. Una boda de escribano mayor con una mozuela de partido que paraba en este mesón. Sí que me acuerdo, vinimos cerca de... Ya la apuré. Ya estoy dispuesto. Siéntese junto a mí, vuestra merced. Muy honrado, señora. El vino era considerado por los españoles como el elixir más preciado, el más deseado. Bueno, no siempre era así. ¿No ha reparado en el vino que se le han ido los ojos tras la moza? A fe mía que se le irían a cualquiera. ¿A vuestra merced qué le gusta más, el agua o el vino? El vino. Pues vuestra merced... Las excesivas adulteraciones del vino hacían peligrosa esta bebida, siendo a veces mejor consumir agua que vino. ¿Sabe por qué es el hombre más sucio de Toledo? Porque toda el agua la guarda para el negocio. Acierto. Acierto. Yo le propongo a vuestra merced, señor... Lázaro. Lázaro de Tormes. Me llaman. Yo le propongo, Lázaro de Tormes, que en vez de vender agua, pregone vino. El vino de mis viñedos. Si es solo agua tu bebida, más larga será tu vida. Más porque larga la quieres, si es solo agua lo que bebes. Más porque larga la quieres, si es solo agua lo que bebes. El excesivo consumo de vino producía situaciones un tanto delicadas. ¡Borracho!
media jarra. ¿Quiere vuesa merced emborracharse? No. ¿Y por qué no? Porque no lo necesito. Entonces, ¿por qué pide vino? ¿Y por qué se lo bebe? Porque tengo sed. El español, cuando estaba borracho, que lo era siempre de vino, tenía el riesgo de ser castigado por la autoridad. Tú, a pasar por allí, el alcalde. La Santa Iglesia. ¿Qué está diciendo ese hombre? Aunque generalmente el castigo siempre solía ser el mismo. Otro de los aspectos culinarios que distinguen al español era la abundante utilización de especias en sus guisos. Gracias. Gracias, Señor, por estos alimentos y los dones que de vos recibimos. Amén. Dios mío. ¿Habéis guisado esto? Sí. ¿Le habéis puesto todo el picante? Me temo que sí. Lo siento, me enseñaron para mercenario, no para cocinero. Eso es cierto. Está incomible. Pero el pan está bueno. El pan no está mal. Precisamente, la búsqueda de la pimienta y otras especias hicieron embarcarse a portugueses y posteriormente a castellanos para encontrar nuevas rutas que les llevaran a las islas de la especería. La tradicional ruta de la seda, monopolizada durante la Edad Media por los venecianos, se hizo más peligrosa. El Imperio Otomano dominaba el Mediterráneo oriental, por lo que había que buscar nuevas rutas que llevaran a los países de las especias. La pimienta, clavo, jengibre o la nuez moscada eran considerados artículos de lujo, pero igualmente eran necesarios no solo para el aderezo de los platos, sino para la conservación de los alimentos. Colón no hallaría especias, pero sí otros productos muy extraños. Dejad simplemente que el paladar disfrute el sabor del tabaco. Probad. Y decís que esto es un vicio indio. No veo el placer que pueda hacer de esto un pecado. Para los indios no existe tal palabra, Mújica. ¿Tienen esos pensamientos? Van y vienen desnudos como Dios los trajo al mundo. ¿Dios? ¿Qué Dios? Cuando Cristóbal Colón partió en busca de oro y especias hacia la India por occidente, no sabía que encontraría un continente que revolucionaría la cocina europea con nuevos productos. La naturaleza son uno solo. Ellos le ven en una hoja, en una piedra, en una concha. Las islas están llenas de árboles. Decidme, don Cristóbal, ¿qué hay del oro? Yeah.
Al margen de la obsesión por el oro, las Indias recién descubiertas traerían alimentos como el tomate, la patata, frutas tropicales, los pimientos, el maíz o las judías, que comenzarán a convivir en los mercados castellanos con las tradicionales hortalizas europeas. El maíz era considerado por los indígenas como un producto casi sagrado, básico en la alimentación y tan importante como lo era el trigo para los europeos. Lo cierto es que el maíz ya era conocido en algunos lugares de Asia e incluso de Europa del Este, y pronto se aclimató con facilidad en el noroeste de la península ibérica. Otros productos tardarán más en ser aceptados por los europeos, como la patata, que se consideró planta de jardín. Igualmente, en los mercados de la América colonial comenzarán a verse productos venidos desde Europa, como las hortalizas, el arroz, los vinos o las aceitunas, que por aquel entonces se comían como frutas. Olivos y viñas se aclimataron fácilmente en Perú, Chile o California. De igual forma, vacas, cerdos, ovejas o aves de corral se multiplicarán con facilidad. Otros productos, como el trigo, tendrán serias dificultades de aclimatación, y es que los españoles no siempre se adaptaron a la dieta india. ¿No hay más buena cocinera? No. ¿Qué clase de carne es esta? Iguana. Es un plato indio. ¿Qué tiene de malo? Pero yo no soy indio. ¿Sabéis, Cristóbal? Creo que Giacomo tiene razón. No podemos vivir de maíz y especias. Los indios no pueden cargar con el trabajo duro de la plantación. Necesitamos esclavos negros. Además, todo se pudre en el suelo antes de que podamos recogerlo. ¿Pero os habéis dado cuenta? Los caballos y los cerdos se multiplican. No puedo evitar que se monten. Quizás sea el calor. Pues debo confesar que el calor ejerce un efecto similar en mí. La fácil aclimatación de ciertos productos alimenticios permitió su cultivo en forma de grandes explotaciones, como algunas frutas tropicales o la caña de azúcar. De un lujo, el azúcar pasó a ser un artículo cotidiano, gracias a la difusión del hábito de tomar té y café. Con el término carrera de Indias, los contemporáneos calificaban el tráfico de barcos que unían las Indias con Sevilla. Desde este puerto partían navíos cargados con productos de la metrópoli, como el trigo o los vinos, mientras que desde América las flotas transportaban, junto con la plata del Potosí, los productos autóctonos, los llamados ultramarinos. En aquellos navíos de la flota de Indias, la alimentación de su tripulación no era precisamente exquisita. La dieta del marino consistía en bizcochos, tocino, potaje de habas, lentejas o garbanzos, queso y bacalao o cerdo en salazón. En muchas ocasiones, las comidas se hacían solo de noche, para que los marineros no pudieran ver los gusanos que poblaban su ración diaria. El vino también formaba parte